Muy bien, nos disponemos a estudiar la Escritura. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 16 al 23. Estamos hablando sobre la vida de Jesús, una infancia que, como ustedes observarán, el evangelista Mateo se dedica muy poco para hablarnos de la infancia de Jesús. De hecho, él cubre solamente los quizá primeros 4 años de vida, 4 o 5 años de vida de Jesús. Y después Mateo no vuelve a mencionar nada sobre la infancia de Jesús hasta después, cuando aparece nuevamente Jesús ya en su edad adulta, es decir, unos 24 o 25 años después sabemos de nuevo sobre Jesús. Podrán darse cuenta que algunos evangelistas, bueno, no algunos, Lucas es el que nos habla más sobre la infancia de Jesús, y Lucas nos va a contar algunas cosas que Mateo omite, porque el propósito de cada uno de ellos es diferente al contar la historia de Jesucristo. El evangelista Mateo hace mucho énfasis, y ya lo hemos visto con estas frases, para que se cumpliera lo dicho por la Escritura, para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Eso es bien importante que lo entendamos, porque esto nos lleva a considerar que, recuerde, el propósito de Mateo es enseñar a la iglesia, a los primeros discípulos, que este Jesús, que podían tener algunas dudas con respecto a él, es de verdad el Mesías del que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado o habían anunciado. Esto es bien importante. Hermanos, creo que la iglesia ha perdido en muchos aspectos la relevancia o la importancia de contar la historia de Jesús, por situaciones que consideramos que son mucho más importantes. Muchas personas van a la iglesia porque quieren escuchar en la iglesia temas sobre cómo tener una buena vida en medio de las crisis económicas, o cómo enfrentar la vida en relación a los disturbios políticos, sociales, lo que muchas personas llaman temas relevantes: cómo tener una buena familia, cómo criar a nuestros hijos, cómo sobreponerse a una pérdida, cómo enfrentar el luto, o la separación, o la enfermedad. Temas que sin duda alguna son tocados en la Escritura, pero no son el centro de la enseñanza ni de los apóstoles, ni de los profetas, ni lo fue ni siquiera de Jesucristo. El tema predominante de toda la Escritura es Jesucristo. Y muchas iglesias, en el intento de hacer relevante la predicación, comienzan a hablar sobre temas actuales. No estoy diciendo que la iglesia no tenga nada que decir con respecto a los temas actuales, pero el asunto es que olvidamos que la importancia de la reunión congregacional es Jesucristo. Muchas situaciones eran importantes para los creyentes de aquel tiempo. Tenían problemas políticos como los tenemos nosotros, había problemas económicos, había problemas de salud como los tenemos hoy nosotros, pero es importante ver cómo Mateo, el apóstol Mateo, enfrenta todas esas situaciones a la luz de una persona: Jesucristo. Es Jesucristo el centro de su enseñanza, y en la medida que va hablando acerca de Jesucristo se van relacionando algunos temas como la política, la salud, la economía, pero Jesús es el tema dominante, no el hombre. ¿Sí me está entendiendo? Esto es importante. Cuando nosotros venimos a la iglesia, la mayor importancia de la reunión congregacional no es cuáles son tus problemas para que Cristo los resuelva. No venimos a la iglesia porque tenemos problemas y queremos que el Señor nos los resuelva. Venimos a la iglesia porque entendemos nuestra ignorancia acerca de Jesucristo. Y si somos ignorantes respecto a Jesucristo, lo somos respecto a la vida. Porque la única manera de entender la vida es entender a Jesucristo. Porque el apóstol Juan en su primera carta dice: en Él estaba la vida. Él es la vida. Así que aprender a vivir significa aprender a conocer a Jesucristo. La vida es Jesucristo. Y la intención de la enseñanza es conocer a Jesucristo. Estos primeros 2 capítulos son dirigidos a una audiencia que necesita afirmar su conocimiento respecto a este Mesías, y vamos a ir a 2 puntos que son importantes, dos recursos que utiliza Mateo refiriéndose al Antiguo Testamento. En el verso 18
Evangelio de Mateo capítulo 2, verso 17 y 18. Luego vamos a ir al verso 23. Dos referencias al Antiguo Testamento, una específica, la segunda general. Evangelio de Mateo 2, 17 y 18 dice: cumpliéndose entonces lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llorando a sus hijos, y no quería ser consolada porque ya no viven. Verso 23. Cuando llegó allí, se estableció en un pueblo llamado Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Tenemos aquí dos referencias al Antiguo Testamento. Con esto termina la infancia, o el relato o la narración acerca de la infancia del Señor Jesucristo. Ahí termina el relato de la vida de Jesús en su infancia. Ahora, quiero que consideremos estas dos referencias al Antiguo Testamento. Recuerden que el verso 17 y 18 es la explicación de por qué Jesucristo huye a Egipto. Ahora, yo quiero que pensemos primero, partiendo de lo que estaba pasando ahí, vayamos al Antiguo Testamento, porque el evangelista dice que esto que sucedió era necesario para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. ¿Quién está llorando en esta metáfora que utiliza tanto Jeremías como Mateo? ¿Quién está llorando? Verso 18. No, Raquel está llorando. Ahora, recuerde que aquí tenemos una analogía, ¿sí? Para cuando el evangelista, el apóstol, nos cuenta esa historia, hace unos cuantos siglos que Raquel había muerto. De hecho, cuando el profeta Jeremías utiliza a Raquel hacía varios siglos que estaba muerta. Pero Raquel es utilizada como la imagen del lamento en dos ocasiones: primero en la deportación a Babilonia y segundo en la muerte de los pequeños. ¿Por qué está llorando Raquel? ¿Por qué llora Raquel? Por la muerte de sus hijos. Ahora, vamos a regresar un poco para poder entender lo que el profeta nos está enseñando con esto. Vamos al libro de Génesis. ¿Recuerda usted cuál fue la razón por la que Raquel lloró? Génesis capítulo 35, versículos 17 al 19. Versículos 16 al 19. Génesis 35, 16 al 19. ¿Alguno puede hacer la lectura, por favor? Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó a su nombre Ben-Nomi, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Gracias, hermano. No sé si alguna mujer, creo que no, pero ¿alguien ha tenido la experiencia de perder a un hijo recién nacido, antes de nacer? Pero estoy seguro que conocemos a personas que han tenido la experiencia. Tu hermana. Así es. Bueno, ahora piensen en eso. Qué difícil debe ser para una mujer perder al bebé que ha llevado en el vientre 9 meses, y cuando ese bebé nace muerto, o en el trabajo de parto muere, o pocos días después muere. Ha habido situaciones que el niño nace y después de intentar quizá en el hospital o por medios médicos mantener la vida, a las semanas o a los pocos días muere. Imagínense el dolor terrible, la experiencia dolorosa que debe ser para una mujer así. Más allá de esto, hermanos, yo quiero que aprendamos y veamos cuál es la razón por la que Raquel llora a sus hijos o a su hijo.
Raquel está en trabajo de parto. ¿Quién es Raquel? Si usted lee la historia en el libro de Génesis, Raquel es una mujer estéril. Ella usted conoce toda la historia. Jacob trabaja 7 años por ella. Labán lo engaña dándole a Lea. Y cuando Jacob se da cuenta de este engaño, se enoja mucho, le reclama a Labán. Y bueno, una semana después le entrega a Raquel, pero él tiene que trabajar otros 7 años. Lea es una mujer fructífera. Le da muchos hijos a Jacob. Pero Raquel es una mujer estéril. De hecho, ¿cuántos hijos tuvo Raquel? 2, solamente 2. Solamente 2 hijos. A través de su esclava le dio otros hijos a Jacob, pero de ella solamente nacieron 2 hijos. Primero pensemos en la gran agonía que es para una mujer querer tener hijos y no tenerlos. Segundo, cuando llega a tener a ese hijo que durante años ha deseado, lo pierde. Imagínense añadir dolor sobre dolor. Pero más allá de esto, quiero que entendamos la verdadera razón. Ahora, creo que una mujer como madre, cuando pierde un hijo, debe ser una experiencia bastante dolorosa. Pero no es la misma experiencia que la que estaba teniendo Raquel al resto de las mujeres que han perdido hijos. Y les voy a explicar por qué. En el capítulo 35, verso 11 y 12, verso 10, para que tengamos una idea más clara, el Señor está hablando con Jacob y le dice: tu nombre es Jacob, no serás más llamado Jacob, sino Israel será tu nombre. Y Dios llamó a Jacob Israel. Verso 11, después Dios le dice a Israel: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Observe las palabras: fructifica y multiplícate en una nación grande. Y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Recuerda usted en qué otra ocasión el Señor le dijo al hombre: fructifica y multiplícate? Adán, ¿y dónde más? Noé, exactamente. Y nuevamente encontramos repetida la bendición. Ahora, la Biblia dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerdan que cuando estudiamos estos textos aprendíamos que ser imagen y semejanza de Dios implica ejercer dominio? ¿Sí? Ejercer dominio. El hombre es imagen y semejanza de Dios cuando el hombre ejerce dominio. Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27 y Génesis capítulo 2. Dios le dio al hombre la capacidad de tener hijos porque a través de nuestros hijos nosotros reproducimos imágenes de Dios y ejercemos dominio. Cuando el hombre cayó, perdió esa habilidad de ser imagen y semejanza de Dios. Entonces la procreación ya no tiene sentido. Pero a Jacob se le está restituyendo esa bendición que a causa del pecado se había perdido. Dios le está diciendo a Jacob: yo soy el Todopoderoso y yo te llamo a ser, como llamé a tu padre Abraham, te llamo a ti a ser imagen y semejanza mía, a ejercer dominio. ¿Cómo? Sé fructífero. Ten muchos hijos y que tus hijos dominen la tierra. Observe, esto es claro en la medida que Dios le dice en el verso 11: fructifícate y multiplícate. Una nación grande y una congregación de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. ¿De qué provecho tiene tener muchos hijos si nuestros hijos no ejercen dominio? ¿Sirve de algo? Ahora, aquí quiero ser muy cuidadoso al explicar esto porque no estoy hablando de riqueza ni de prosperidad, sino hablar de un ejercicio del dominio tal y como el Señor lo muestra en su palabra. Pero una de las promesas que Dios le dio a Jacob es que él sería fructífero y tendría muchos hijos, y de esos hijos saldrían reyes que gobernarían naciones. Piense usted en esto. Lea y Raquel están escuchando lo que Dios está hablando con Jacob. Lo está oyendo. ¿Cuál cree que sea el deseo de Raquel al escuchar esas palabras? Ser parte de ese proceso, tener muchos hijos, porque Dios le ha dicho a Jacob: ten muchos hijos y que tus hijos gobiernen naciones.
Ese era el deseo de esta mujer. ¿Por qué? Porque ella estaba confiando en la promesa de Dios. Cuando ella está por dar a luz el último hijo, ella no sabe que es el último. La Biblia nos explica que el parto se complica andando de camino a Belén, se complica el parto y nace el niño y ella sufre gran angustia. ¿Por qué cree que ella está angustiada? Porque si el niño muere, la promesa no se cumple. Por eso le digo que el dolor de esta madre es muy diferente al dolor de muchas otras madres que han perdido hijos. Va más allá de la simple emoción humana de una mujer de saber que perdió a un hijo. No, el dolor de ella va más allá. Ella sabe que si este hijo muere, la promesa no se cumple en ella. Y qué gran dolor para esta mujer ver que ella no va a poder ser parte de este llamado que Dios le hace a Jacob y le dice: sé fructífero, ten muchos hijos y que tus hijos gobiernen naciones. Así que ella siente el dolor, por eso es que ella nombra a este niño Benoni, que significa hijo de mi aflicción, hijo de mi dolor. Yo creo que son dos razones por las que ella le llama a este niño Benoni. Una de ellas tiene que ver porque este es el último hijo que ella puede tener y eso le aflige a ella, le duele a ella. Muchas mujeres sienten dolor, hermanas, por no tener hijos, pero quizá el dolor es más una causa de orgullo. Es que otras mujeres sí pueden y yo no puedo. Pero esta mujer está sufriendo porque ella quiere ser parte de este plan de redención. Ella quiere tener hijos para que en su descendencia se cumpla el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y ahora con su esposo Jacob. Ella quiere ser parte. ¿Cómo? A través de tener hijos. Pero se da cuenta que este propósito está siendo truncado porque este último hijo la va a llevar a la muerte y ella quizá con dolor, con angustia, le dice, lo nombra Benoni, el hijo de mi aflicción, pero quizá la razón también es porque ella no sabe si este hijo va a vivir. Ella no sabe si este hijo va a crecer, ella no sabe si este hijo va a alcanzar las promesas de Dios en su vida. Mire, cuán gran diferencia entre la maternidad de aquellos días y la maternidad de estos tiempos. Antes de hacer una aplicación, quiero seguir con el relato. La partera dice en el verso 17, aconteció que en la dificultad de su parto, la partera le dijo: no temas, también tendrás este hijo. No tengas miedo, este hijo no va a morir. Pero ¿entiende cuál es la razón por la que ella quiere que su hijo viva? Porque Dios acaba de decirle a Jacob, ¿hace cuántos días? No lo sabemos. Quizá fueron semanas atrás, quizá meses atrás, pero ella sabe, ya sea que Jacob se lo contó o que ella misma lo escuchó, ella sabe que el Dios de Abraham, de Isaac y ahora el Dios de su esposo le ha dicho: reyes procederán de tus lomos. Ella quiere tener a este hijo porque ella quiere que en este hijo se cumpla la promesa. Cuando llegamos a Jeremías capítulo 31, verso 15, que es la referencia que utiliza Mateo para hablar acerca del dolor que sufren las mujeres de Belén al perder a sus pequeños, ahora entendemos por qué Jeremías utiliza la imagen de Raquel. Así que va más allá, le repito, de la simple emoción de una mujer que pierde a su hijo, porque a veces, hermanos, la verdad es que muchas mujeres pierden a sus pequeños, pero no entienden y no tienen un plano, un futuro para esos hijos, porque no tienen la esperanza de la palabra de Dios morando en ellas. Entiéndanme, creo que para una mujer perder a su hijo debe ser doloroso, pero para esta mujer llamada a ser parte de un pacto, el dolor no se compara con el de las demás mujeres. ¿Sí me está entendiendo? Es mucho más grave, mucho más grande. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa, el descendiente de uno de los herederos del pacto, ella teme que muera. Jeremías capítulo 31.
versículo 15. Así dice el Señor, está hablando el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, lamentación y amargo llanto. Es Raquel. Es como si el profeta viera de repente a Raquel levantándose de la tumba. Ya sufrió una vez porque temía que su hijo muriera y ahora vuelve a sufrir otra vez. Y es como si Jeremías la personificara saliendo de la tumba, saliendo de su sepulcro y diciendo: escucho un lamento, escucho a una mujer angustiada, una mujer está llorando. Y de repente Jeremías dice: es Raquel, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiere que nadie la consuele. Esta palabra, el profeta Jeremías la habla cuando la tribu de Benjamín junto con otra tribu fueron llevadas, la tribu de Judá fueron llevadas al cautiverio por Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué está llorando otra vez? ¿Por qué se hace esta representación? ¿Por qué Raquel está llorando? Piensen en eso. ¿Por qué? Porque los herederos del pacto están siendo llevados a la esclavitud. Y porque si estos hombres, esta nación, los benjamitas y la tribu de Judá están siendo llevadas a la deportación, ¿qué significa esto? El pacto no se cumple. Ve ahí el lamento. Ahora avancemos al nacimiento del Señor Jesucristo. La Biblia dice, lo hemos visto, que los magos, los reyes de Oriente, vieron la estrella y ellos sabían que el rey había nacido. Esto provocó un gran alboroto en Jerusalén. Escucharon a los maestros, a los intérpretes de la ley, que en Belén debería nacer el rey de los judíos, porque así estaba escrito en el profeta. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Herodes manda a matar a los niños, nadie sabe que un ángel se le apareció a José y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño. Nadie sabe. Imagínense la desesperación del pueblo, principalmente de los de Belén. Imagínense. Cuando sucede algo, hermanos, alguna situación de algún accidente, y nosotros no estamos seguros si alguno de nuestros familiares está ahí, si le tocó o no le tocó, pues lo primero es la desesperación, ¿no es cierto? La angustia. El saber cómo está ese familiar. Ahora piensen, la gente de Belén no sabía que Jesús o que José y María ya habían huido a Egipto para salvaguardar la vida del niño. No lo sabían. ¿Por qué Mateo cita a Jeremías? Porque si Jesús murió entre esos niños que murieron, la promesa no se cumple. Si Jesús estuvo entre los niños muertos de Belén, la promesa que Dios hizo a Jacob, a Abraham, a Isaac y a Jacob, de ti saldrán reyes, simplemente no se puede cumplir. Mis hermanos, y aquí podemos hacer una aplicación importante. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa respecto a la vida de nuestros hijos? Para Raquel y para las mujeres de Belén, su mayor preocupación es que el pacto que Dios hizo con los patriarcas no se llegara a cumplir. Para muchos padres en la actualidad, la mayor preocupación es que a mis hijos no les vaya bien en la vida, que no encuentren trabajo, que no encuentren con quién casarse, que les vaya mal en el trabajo. Esa es la mayor preocupación de muchos de los cristianos en la actualidad, porque me temo que muchos de ellos no entienden que hemos sido llamados a estar en un pacto. Y la mayor preocupación es, incluso las mujeres que están embarazadas tienen temor de que ese niño no llegue a nacer, pero solo por el dolor que van a sentir ellas. Qué miedo me da perder a un hijo, dicen algunas madres. Yo no sé qué haría si pierdo a un hijo, dicen, se expresan, pero no lo expresan porque tengan una comprensión del pacto, sino solamente por un simple sentimentalismo en sus propias vidas. Raquel no llora porque, bueno, toda madre llora cuando pierde un hijo. No, ella no está llorando por eso. Ella está llorando porque si este hijo muere, el pacto no se cumple. Ella está llorando y Jeremías la personifica. Y Jeremías dice: Raquel llora porque si estos hijos, si estos descendientes de Jacob van al cautiverio, el pacto no se cumple. La gente de Belén, dice Mateo, lloraba la muerte de los pequeños
porque si entre esos pequeños murió Jesús, el Rey de los judíos, el pacto no se cumple. La razón por la que hubo gran lamentación y gran llanto en medio de Belén en ese tiempo, en ese día, cuando esos bebés fueron asesinados, era por una razón. Si Jesús murió en medio de ellos, el pacto no se cumple. La salvación, hermanos, va más allá de escapar de la condenación del infierno. La salvación tiene que ver con el cumplimiento de un pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, un pacto que Dios hizo con Noé, con la descendencia de Sem, un pacto que hizo con Adán después de haber caído. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Y esto es algo también, hermanos, que nos debe llevar a considerar cuál es la importancia de nuestros hijos dentro del pacto. Como lo hemos visto, nuestros hijos, como dice la Escritura, ¿son hijos de qué? Hijos del pacto. Hijos de la promesa, como dice Hechos capítulo 2, porque para ustedes y para sus hijos es la promesa, y para los que están lejos y para cuantos el Señor llamara. Debemos entender que nuestros hijos han sido llamados a una relación de pacto, a heredar promesas, y si algo debería preocuparnos es que nuestros hijos, estando vivos, no alcancen las promesas que fueron hechas. ¿Cómo pueden no alcanzarlas? A través de la incredulidad, a través de la desobediencia. Si nuestros hijos no son obedientes a la palabra de Dios, ellos estarían ajenos a los pactos. Se da cuenta de la importancia. Ahora, se da cuenta de la importancia de la educación de un hogar judío respecto a los niños. El valor que tenían los niños para los judíos cuando ellos obedecían el pacto. Claro, cuando ellos no lo obedecían, menospreciaban a sus hijos. Nos damos cuenta cuando el pueblo de Israel abandonaba el pacto, eran capaces incluso de sacrificar a sus hijos en el fuego porque ya se habían apartado del pacto. Pero cuando ellos creían y andaban en obediencia al pacto, ellos eran dedicados a enseñar a sus hijos el pacto. ¿Para qué estamos educando y criando a nuestros hijos? Miren, a veces somos arrastrados por la corriente de este mundo. Le decimos a nuestros hijos: tú eres un rey, tú eres un príncipe, tú mereces lo mejor. Ahora, los hijos de los creyentes, dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, que gracias al sacrificio de Jesucristo, Él está formando un pueblo de reyes y sacerdotes. Pero ¿qué significa? Hay una gran diferencia entre ser rey en este mundo y ser rey en el pacto. Hay una gran diferencia. El Señor Jesucristo lo dijo: los reyes de esta tierra abusan de las naciones. Pero en mi reino no es así, sino que el que quiere ser grande debe aprender a servir. Así que, ¿qué significa ser rey en el pueblo del pacto? Servicio. ¿Estás educando a tus hijos para el servicio? Mientras que el ser rey en el mundo significa que otros me sirven a mí. ¿Por qué? Porque yo soy más grande, yo soy más poderoso, yo tengo dominio o yo tengo poder, a mí me sirven. Ser rey en el pueblo del pacto significa servir. Así que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: eres un rey o eres una reina, la idea debe ser que eres llamado a servir, porque en el reino de Dios los que quieren ser grandes tienen que servir. Ahora, ¿cómo servir si no hay obediencia? ¿Cómo educamos o cómo preparamos a nuestros hijos para el servicio? A través de la obediencia. Es decir, tenemos que enseñar a nuestros hijos obediencia. ¿Por qué? Porque el pueblo del pacto ha sido llamado a ejercer dominio, y no se ejerce dominio siendo desobediente. Usted puede darse cuenta que la razón por la que Adán perdió dominio en la tierra fue por su desobediencia. Y usted puede darse cuenta que la razón por la que Jesús recuperó el dominio que perdió Adán fue por su obediencia.
Así que ejercer dominio tiene que ver con obedecer, con aprender obediencia y enseñar obediencia. El escritor a los Hebreos dice que Jesús, por lo que sufrió, aprendió obediencia. ¿Cómo enseñamos obediencia si a veces no queremos que nuestros hijos sufran? Si el Hijo de Dios aprendió obediencia a través del sufrimiento, ¿cómo es que nosotros vamos a inculcar obediencia en nuestros hijos si no queremos que ellos sufran? El sufrimiento es parte de formar el carácter en la vida de nuestros hijos. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 50. Lucas capítulo 2, verso 51 y 52. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Adultos, jóvenes, niños. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba junto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Observen, miren, aquí tenemos algo de lo cual Mateo no nos habla. Tenemos aproximadamente a Jesús en la edad de los 12, 11, 13 años, lo tenemos en esta edad. Y dice la Escritura que, usted recuerda, ellos suben a la fiesta, cuando regresan, buscan al niño y el niño no está, regresan al templo a buscarlo, y en el verso 50, verso 49, el joven Jesús pregunta: ¿por qué me buscan? Él está sorprendido, Jesús está sorprendido. Los papás desesperados caminaron de regreso hasta Jerusalén, preguntando, indagando. Quizá alguien les dijo: hay un jovencito que desde hace unos días está en el templo con los maestros, quizá pueda ser él al que están ustedes buscando. Y los padres corren al templo y encuentran a Jesús, y quizá emocionados de haberlo encontrado, y él pregunta: ¿por qué me están buscando? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que es necesario que esté en las cosas o en los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron. ¿Y sabe qué dice el versículo 51? Y descendió con ellos. Estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. Los padres no entendieron, pero Jesús estaba sujeto a ellos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuántas veces pensamos que nuestros hijos saben más que nosotros y no los sujetamos? Los padres no entendieron. Ellos no entendieron, pero Jesús no dijo: ¿cómo voy a estar con estos que no entienden? Ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, pero Él se mantuvo junto a ellos. Y miren, esta es una gran enseñanza. Cuando hablamos de la vida cristiana en relación al ejercicio del dominio, nos damos cuenta que nosotros somos llamados a heredar el pacto que Dios hizo y del cual está hablando el evangelista Mateo, pero como hijos vamos a heredar el pacto solamente cuando nos mantenemos en obediencia a nuestros padres. Solamente cuando obedecemos a nuestros padres es que el pacto se puede transmitir a los hijos. Se mantuvo junto a ellos. ¿Dónde deben estar los hijos? Junto a los padres. Ahora, yo quiero que notes la diferencia. El padre no está junto a los hijos. ¿Qué significa que el padre está junto a los hijos? Que yo voy a donde él va. Más bien, el hijo debe estar junto al padre. ¿Qué significa eso? ¿Notan la diferencia? No es que los padres dijeron: a ver, Jesús, qué bueno que ya te encontramos, ahora dinos a dónde quieres ir, te llevamos. No, vamos de regreso a casa. Pero papá, mamá, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos de regreso a casa. Hay una gran diferencia en que yo como padre esté junto a mis hijos y que mis hijos estén junto
A mí, yo como padre estoy junto a mis hijos cuando los ando siguiendo a donde quiera. Ah, ¿quieres ir allá? Voy contigo. Ah, ¿quieres ir allá? Allá voy. No, yo no soy llamado a estar junto a ellos. Ellos tienen que estar junto a mí. Es decir, yo no pregunto, ¿a dónde quieren ir? Más bien digo, vamos a ir. ¿Sí me está entendiendo? Esa es la gran diferencia. Esto es lo que nos está enseñando. Si el Hijo de Dios supo mantenerse junto a sus padres, mis hermanos, nosotros como hijos y nuestros hijos, ningún ángel nos habló cuando ellos nacieron, aunque le hacemos tanta fiesta y que no hay otro más bonito que nosotros. ¿Sabes que ningún ángel nos habló? ¿No es cierto? Ni siquiera una bengala lanzaron cuando nacieron. Hablando de Jesús, decía un escritor, algunos opinan que fue tal cometa y otros que otro. ¿No pudo el Dios del universo crear una estrella especial para su propio hijo? Claro que pudo hacerlo, y quizá lo hizo porque no hay ningún registro de qué cometa, de qué estrella o de qué conjunción planetaria fue. Pero de nosotros, heredar el pacto es enseñar a nuestros hijos obediencia. Y si algo nos debe doler, hermanos, si Raquel debe volver a llorar, si Raquel debe volver a lamentarse, es porque la iglesia en la actualidad ha perdido de vista la importancia de transmitir el pacto a los hijos. Estamos teniendo quizá hijos que van a la iglesia pero que no entienden el pacto, que no van a heredar el pacto por una razón: no estamos enseñando obediencia. Y eso debería causar un lamento en madres cristianas. Eso debería causar un dolor en las madres cristianas, mujeres cristianas. Si por algo deben llorar, no es porque en la escuela su hijo o su hija no tiene amiguitos. Llore porque su hijo o su hija en su desobediencia está apartándose del pacto. Laméntese por ello. Llore por eso. Porque eso sí es grave. Eso sí es terrible. El viernes pasado estaba en la congregación del pueblo y estábamos viendo Génesis capítulo 6, capítulo 9, cuando Noé maldice a Cam y le dice: esclavo de esclavos sea Cam. Y les decía, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que está diciendo Noé? Noé está diciendo: Cam, no tienes parte en el pacto. Ya no tienes más parte en este pacto de la restauración de la imagen de Dios en el hombre. No señorearás. De aquí en adelante tú y tu descendencia serán esclavos. Porque el hombre no fue creado para la esclavitud, fue creado para el gobierno. Y les decía, qué terrible es ver hijos de padres creyentes que abandonando la palabra de Dios se convierten en esclavos de esclavos. A veces hemos escuchado cosas como: de verdad que los hijos de los cristianos cuando se van al mundo son peores que los del mundo, ¿no es cierto? Esa es una triste realidad. Y es lo que dijo Noé a Cam: esclavo de esclavos serás. No tienes parte más en el pacto. Eso es lo que debería dolernos a nosotros como padres. Que la desobediencia de nuestros hijos los esté apartando del pacto. Que la desobediencia de nuestros hijos esté privándolos para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado hijos. Ejercer dominio. Y les repito, ejercer dominio no significa que vas a tener una empresa y tú vas a mandar a todos y vas a tener carros y eso. No, ejercer dominio significa aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Un hombre, un niño, un joven, una mujer, una jovencita, una niña que no sabe obedecer la palabra de Dios no ejerce dominio. Aunque mande a sus padres, no ejerce dominio. ¿Se da cuenta que el llamado al cristianismo es un llamado a recuperar la imagen de Dios en nosotros?
a recuperar la imagen y semejanza de Dios en nosotros, tal y como Dios lo planeó para Adán, pero ahora a través del segundo Adán, a través de Jesucristo, es posible hacerlo. Ahí está la razón del lamento de Raquel. Ella llora porque si los hijos mueren, el pacto, la promesa no se cumple. Ella llora porque si Benjamín muere, el pacto no se cumple. Ella llora porque si esas tribus van al exilio, el pacto no se cumple. Ella llora porque si el Mesías muere, el pacto no se cumple. Gracias a Cristo, el nuevo pacto ha entrado en vigor, pero la pregunta es, nuestros hijos y nosotros como familias, ¿estamos viviendo dentro de ese pacto? ¿Estamos inculcándolo a nuestros hijos? ¿Estamos enseñándoles a obedecer? Les decía a los hermanos, si nuestros hijos no aprenden a obedecernos a nosotros, ¿cómo van a obedecer a Dios? Hay ocasiones en las que decimos, ¿no? Hay papás que dicen, yo estoy bien contento. Yo puedo decir, yo estoy bien contento porque mi hijo toca en la alabanza. A veces lo mando a hacer cosas y no me obedece, pero qué bueno que para la alabanza es bien obediente, es bien entregado. ¿De qué sirve eso? ¿Servirá de algo? No sirve de nada. No tiene ningún valor, no tiene ningún significado. Si él no me obedece a mí, que soy su padre, ¿cómo va a obedecer? Si no me obedece a mí, que me ve, ¿cómo va a obedecer al Dios que no ve? La importancia de mostrarnos, bueno, la razón que Mateo tiene de mostrarnos la importancia de este llanto de Raquel es precisamente por la gran importancia que tienen las familias dentro del pueblo del pacto. Si usted continúa leyendo Jeremías capítulo 31, se va a dar cuenta que el profeta Jeremías en el versículo 16, 17 dice, pero no será para siempre, porque llamaré a mis hijos de lejos. Es decir, Raquel, no llores, porque el pacto va a terminar cumpliéndose. Y es lo que Mateo está diciendo. Aunque Raquel lloró por la muerte de estos pequeños, su lamento no será para siempre, porque el Mesías está vivo. Y si el Mesías está vivo, el pacto puede cumplirse. De ahí la esperanza en las palabras de Mateo al hacer alusión de Raquel llorando a sus hijos. Quiero terminar con esto. Si Cristo, el Mesías, está vivo, ¿qué impacto tiene para mí y para mi familia? ¿Hay alguna importancia? ¿Hace eso la diferencia? La respuesta debe ser sí. Porque si el Mesías está vivo, entonces tengo una esperanza, que la imagen de Dios será formada en mi familia, porque el segundo Adán ha venido a restaurar esa imagen. Entonces hay esperanza de salvación. Entonces no tenemos por qué conformarnos a que nuestros hijos sean igual que el resto de los hijos de los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos viven sin Dios y sin esperanza. Pero para nosotros es la promesa, para nosotros y para nuestros hijos. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Pablo dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, los hijos de los incrédulos son inmundos, mientras que los de ustedes son santos. ¿Por qué nuestros hijos deben ser diferentes? Por virtud del pacto en Cristo Jesús. Esa es la única razón. En virtud de ese pacto, nuestros hijos deben ser diferentes. Y no solamente ellos, también nosotros. Nuestras familias. Raquel, no llores más. El Mesías no está muerto. Pero eso implica fe. Si el Mesías no está muerto, vivamos en el pacto. Luchemos por mantener la obediencia de nuestros hijos en el pacto. No sé si ustedes, hermanos, tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Bien, si no, inclinen su rostro y vamos a hacer una oración.